1952. Fábrica de Alvis, Holyhead Road, Coventry. De uno de los talleres sale un vehículo de 6 ruedas con una silueta difícil de confundir. Su casco parece una caja de acero alta y redondeada en la parte delantera. Sobre el techo hay una pequeña torreta con una ametralladora. No lleva un cañón pesado, no puede enfrentarse a un tanque y su protección está pensada, sobre todo, para detener balas de armas ligeras y fragmentos. Además, su motor funciona con gasolina. En un vehículo blindado, eso nunca tranquiliza a la tripulación. Sin embargo, esta máquina todavía incompleta está a punto de viajar a una guerra real. El blindado de reconocimiento con el que comparte buena parte de su mecánica aún continúa en desarrollo, pero el transporte de tropas ya se necesita al otro lado del mundo. Gran Bretaña no puede esperar a que todo sea perfecto. El nuevo vehículo recibe la designación FV603 y el nombre Saracen. Había sido concebido como parte de una familia de blindados para el ejército británico de la posguerra, pero muy pronto tendría una vida mucho más extraña. Patrullaría entre plantaciones de caucho en Malaya. Atravesaría las calles estrechas de Adén bajo fuego. Se convertiría en una presencia cotidiana y controvertida en Belfast y Derry. También serviría en Oriente Medio, África y Asia. Durante décadas, sus tripulaciones añadirían blindaje, rejillas, protección interior y otros cambios que sus diseñadores no habían previsto. Algunas versiones perderían incluso la pequeña torreta. No porque el concepto hubiera dejado de funcionar, sino porque el Saracen terminó cumpliendo misiones muy distintas de aquella para la que había sido dibujado. Esta es la historia de un vehículo que llegó a la guerra antes de estar completamente preparado y que, pese a sus defectos, permaneció en servicio británico durante aproximadamente 40 años. Para entender por qué apareció el Saracen, hay que regresar a 1948. En junio de aquel año, la situación en la Federación Malaya se deterioró con rapidez. Guerrilleros comunistas atacaron plantaciones, asesinaron a propietarios y funcionarios, sabotearon infraestructuras y tendieron emboscadas a las fuerzas de seguridad. Las autoridades británicas declararon el estado de emergencia. El conflicto no se parecía a una campaña convencional en Europa. No había una línea de frente clara. La lucha se extendía por selvas, poblaciones, minas de estaño y enormes plantaciones conectadas por carreteras estrechas. Una patrulla podía recorrer kilómetros sin ver al enemigo y, de pronto, recibir disparos desde la vegetación a muy poca distancia. En esas condiciones, un camión normal ofrecía movilidad, pero casi ninguna protección. Un tanque estaba mejor protegido, aunque era más pesado, más costoso y menos adecuado para transportar con rapidez a una sección de infantería. Lo que hacía falta era un vehículo capaz de llevar soldados por carretera y por caminos difíciles, protegerlos durante una emboscada y permitirles desembarcar sin perder tiempo. Mientras tanto, en Gran Bretaña se desarrollaba la familia de vehículos FV600. El proyecto buscaba combinar movilidad sobre ruedas con una capacidad razonable fuera de carretera. Su integrante más importante debía ser el Saladin, un blindado de reconocimiento armado con un cañón de 76 milímetros. El transporte de personal Saracen era, al principio, una derivación del mismo concepto. La emergencia malaya cambió las prioridades. El ejército necesitaba antes el transporte de tropas que el vehículo de reconocimiento. Por eso, el Saracen adelantó al Saladin en el camino hacia la producción. Alvis trabajó en estrecha colaboración con el establecimiento británico de investigación y desarrollo de vehículos de combate, situado en Chertsey. El primer prototipo fue entregado en junio de 1951. 2 vehículos fueron enviados a Malaya para realizar pruebas en las mismas condiciones donde podrían combatir. Era una decisión arriesgada, pero también muy práctica. La selva podía revelar en pocos días problemas que un campo de pruebas británico tardaría meses en descubrir. Refrigeración insuficiente, dificultades de mantenimiento, mala visibilidad o componentes que no soportaban la humedad y el barro. Las pruebas mostraron fallos que debían corregirse,
pero confirmaron que la idea básica era válida. En 1952 comenzó la producción. El Saracen entró en servicio varios años antes que el Saladin, aunque ambos compartían la filosofía mecánica de la familia. La máquina debía resolver varias exigencias contradictorias. Tenía que ser estrecha para circular por caminos de plantación. Debía alcanzar una buena velocidad en carretera para responder a una emboscada lejana. Necesitaba suficiente movilidad fuera del asfalto y, al mismo tiempo, espacio interior para transportar soldados con equipo. Finalmente, su blindaje tenía que proteger contra armas ligeras sin elevar demasiado el peso. El resultado medía algo menos de 5 metros de longitud y cerca de 2,5 metros de anchura. Su peso variaba según la versión y las modificaciones, pero se encontraba alrededor de las 11 toneladas en los primeros modelos y aumentó cuando se instaló protección adicional. En la parte delantera se encontraba un motor Rolls-Royce V80 de 8 cilindros en línea. Producía alrededor de 160 caballos de potencia. Era una planta motriz suave y potente para su época, pero consumía bastante combustible y utilizaba gasolina, una desventaja evidente frente a los motores diésel que se harían habituales en vehículos militares posteriores. La transmisión preselectiva tenía 5 marchas. El conductor elegía con anticipación la siguiente relación y después confirmaba el cambio mediante un pedal. Para alguien acostumbrado a una caja manual convencional, el sistema requería aprendizaje. Bien utilizado, permitía cambios rápidos y reducía el esfuerzo del conductor durante largas patrullas. La potencia llegaba a las 6 ruedas mediante una transmisión de tipo H que distribuía el movimiento por los laterales del casco. Los conjuntos de reducción situados cerca de cada rueda ayudaban a proporcionar el par necesario. Las 4 ruedas delanteras dirigían el vehículo. Esta solución reducía el radio de giro de una máquina larga y facilitaba las maniobras en carreteras estrechas. La suspensión independiente daba a cada rueda margen para adaptarse al terreno. El Saracen podía superar barro, pendientes y zanjas razonables, aunque no era un vehículo anfibio y tampoco poseía la movilidad absoluta de un transporte de orugas. En carretera podía acercarse a los 70 km por hora y recorrer varios cientos de kilómetros dependiendo de la carga y el terreno. Eran cifras útiles para una fuerza que debía cubrir zonas extensas. El conductor ocupaba una posición central en la parte delantera. Detrás se encontraba el compartimento de combate y transporte. La configuración exacta variaba, pero el vehículo podía llevar a una tripulación y a una sección de infantería, normalmente alrededor de 10 soldados, además de los hombres encargados de conducir y manejar el armamento. El acceso principal se realizaba por 2 grandes puertas traseras. Aquello era más importante de lo que parecía. Los hombres podían salir con rapidez y el casco ofrecía cierta protección mientras se preparaban para desembarcar. En una calle, el conductor podía acercar la parte posterior del Saracen a una entrada, una pared o una posición cubierta. Así, los soldados reducían el tiempo expuestos en terreno abierto. La torreta llevaba inicialmente una ametralladora Browning de calibre 30. En la parte trasera del techo podía montarse otra arma ligera. Era suficiente para cubrir un desembarco o responder a una emboscada, pero el Saracen nunca fue diseñado para luchar como un tanque. Su función principal era trasladar personas bajo protección. El blindaje de acero soldado detenía fuego de fusil y fragmentos desde muchos ángulos. No estaba pensado para resistir cañones automáticos, armas antitanque modernas o minas potentes. La altura del casco facilitaba el espacio interior, pero también ofrecía una silueta grande. Dentro, el calor del motor, el ruido de la transmisión y la escasa comodidad convertían cualquier viaje largo en una experiencia agotadora. En climas cálidos apareció otra dificultad: la refrigeración. La versión conocida como Mark III recibió un sistema de flujo de aire invertido para trabajar mejor en regiones calurosas. Este detalle muestra cómo evolucionó el Saracen. No existió un modelo perfecto desde el primer día. La máquina fue adaptándose a medida que acumulaba experiencia. También surgieron vehículos especializados. El FV604 funcionaba como puesto de mando con radios y mesas de trabajo. El FV610 ofrecía más espacio interior para tareas de coordinación. El FV611 era una ambulancia blindada capaz de evacuar heridos bajo protección.
Estas variantes ampliaron la utilidad del chasis mucho más allá del transporte de una sección de infantería. Cuando el Saracen llegó a Malaya, su misión era acompañar convoyes, patrullar rutas y llevar tropas hasta zonas donde se sospechaba actividad guerrillera. La estrategia británica combinaba operaciones militares, control de alimentos, inteligencia y reasentamiento de población para separar a los insurgentes de sus redes de apoyo. El blindado no podía resolver por sí solo ese conflicto. Ninguna máquina podía hacerlo, pero respondía al problema concreto de las carreteras expuestas a emboscadas. La tripulación se desplazaba con las escotillas abiertas cuando la situación lo permitía para mejorar la observación y aliviar el calor. Ante una amenaza, podía cerrar el vehículo y continuar avanzando. Si la infantería debía intervenir, las puertas traseras permitían un desembarco rápido. Las 6 ruedas ofrecían una ventaja práctica sobre un camión corriente. La tracción se distribuía mejor y el vehículo podía conservar cierta movilidad después de daños limitados en una rueda. Sin embargo, afirmar que siempre podía seguir avanzando después de perder 2 ruedas sería exagerado. Todo dependía de cuáles resultaran afectadas, del terreno y de los daños en la suspensión o la transmisión. El Saracen tampoco era silencioso. Su mecánica producía un sonido característico que podía escucharse a distancia. En una guerra de emboscadas, eso permitía al enemigo detectar la aproximación de una patrulla. Era uno de esos defectos que no se eliminan con una simple orden de mantenimiento. Aún así, la evaluación general fue positiva. El vehículo era más rápido que un transporte de orugas en carretera, protegía mucho más que un camión y podía entrar en caminos donde otros blindados resultaban demasiado anchos o pesados. Malaya transformó un proyecto secundario en una máquina de producción masiva, pero la siguiente gran prueba sería diferente. Adén era un puerto estratégico en el extremo sur de la península arábiga. Durante la década de los 60, el dominio británico se enfrentó a una insurgencia cada vez más intensa. Allí no había largas filas de árboles de caucho. Había calles estrechas, edificios altos, mercados, tejados y callejones desde donde podían lanzarse granadas o abrirse fuego a corta distancia. El Saracen encontró una nueva función. Ya no solo transportaba patrullas por carreteras rurales, podía llevar soldados hasta la puerta de un edificio, cubrir una retirada, evacuar heridos o penetrar en una zona donde un vehículo sin blindaje habría quedado expuesto. La violencia alcanzó uno de sus momentos más graves el 20 de junio de 1967. Un motín de fuerzas de seguridad locales y una serie de enfrentamientos provocaron numerosas bajas británicas. En el distrito de Crater, tropas quedaron aisladas mientras se extendían los ataques. Los blindados Saracen y Saladin participaron en los movimientos para alcanzar posiciones cercadas y recuperar el control de rutas. En esas calles, la combinación de ruedas, blindaje y puertas traseras demostraba su utilidad. El Saracen podía acercarse a un edificio, presentar su parte posterior a una entrada y permitir que los soldados subieran o bajaran con menos exposición. En julio, el primer batallón de los Argyll and Sutherland Highlanders regresó a Crater bajo el mando del teniente coronel Colin Mitchell. La operación se convirtió en uno de los episodios más conocidos de la campaña de Adén. Los vehículos blindados dieron movilidad y presencia a una fuerza que avanzaba en un entorno urbano peligroso. Pero Adén también dejó claras las limitaciones. Una mina o un proyectil antitanque podía destruir el vehículo. La gasolina incrementaba el riesgo de incendio. La pequeña torreta ofrecía capacidad de respuesta, no dominio del campo de batalla. El verdadero valor del Saracen era permitir que los soldados llegaran, actuaran y se retiraran con una protección que un camión jamás habría proporcionado. En agosto de 1969, el Saracen apareció en un escenario todavía más delicado: Irlanda del Norte. El ejército británico fue desplegado durante el inicio de la Operación Banner. Al principio, las tropas fueron recibidas de manera distinta según el barrio y la comunidad. Sin embargo, la situación se volvió más violenta y compleja. Disturbios, disparos, explosivos improvisados, barricadas y ataques contra patrullas transformaron las necesidades del ejército. Un vehículo de ruedas tenía ventajas prácticas en una ciudad.
dañaba menos el pavimento que uno de orugas, podía recorrer largas distancias por carretera y resultaba más fácil de mantener en patrullas prolongadas. También tenía una apariencia distinta de la de un tanque, algo políticamente importante cuando el ejército operaba en calles del Reino Unido. Eso no significa que el Saracen pareciera inofensivo. Para muchas personas, su casco alto, su torreta y el ruido de su motor se convirtieron en símbolos de una presencia militar permanente. La misma máquina que ofrecía seguridad a sus ocupantes podía representar amenaza y control para quienes la observaban desde una ventana. Con el aumento de los ataques, los vehículos recibieron modificaciones. Se añadieron placas de blindaje, protección para luces y elementos vulnerables, cristales mejorados, acolchado interior y sistemas de sujeción para reducir lesiones. También aparecieron dispositivos contra cables tendidos a través de las calles y rejillas destinadas a proteger distintas zonas del casco. El peso adicional tuvo consecuencias. La suspensión, los frenos, la transmisión y el motor trabajaban con mayor esfuerzo. Un vehículo diseñado al comienzo de los años 50 estaba siendo obligado a resistir amenazas que habían evolucionado durante 2 décadas. Las conversiones con blindaje adicional fueron conocidas como Mark V y Mark VI. El Mark V procedía de modelos tempranos. El Mark VI aplicaba cambios similares a vehículos tropicalizados con el sistema de refrigeración modificado. Las diferencias visibles entre unidades podían ser importantes porque algunas adaptaciones se desarrollaron a partir de experiencias locales y programas sucesivos. También existieron Saracen sin la torreta habitual. Algunos eran vehículos de mando o cumplían funciones donde la torreta no era necesaria. En determinadas circunstancias, una silueta menos agresiva podía resultar conveniente. Sin embargo, no existe una base sólida para afirmar que toda la flota recibió una sola orden política de retirar sus armas. Muchas unidades conservaron torretas y ametralladoras. El Saracen se utilizó para transportar tropas, apoyar operaciones de control de disturbios, evacuar personas y servir como plataforma de comunicaciones. Algunos llevaban altavoces. El Museo Nacional del Ejército conserva una representación de un vehículo del Royal Regiment of Wales en Belfast, equipado con rejillas de protección y un altavoz utilizado para transmitir advertencias. El 1 de julio de 1970, Saracens participaron en la operación de toque de queda en la zona de Falls Road, Belfast. Aquellos días dejaron muertos, heridos y un profundo resentimiento en la comunidad. El vehículo quedó unido a la memoria de la operación no solo como medio de transporte, sino también como la máquina desde la que se comunicaban órdenes. El 30 de enero de 1972, Saracens transportaron a soldados en Derry durante los acontecimientos conocidos como Domingo Sangriento. 13 civiles murieron aquel día y otra víctima falleció más tarde a causa de sus heridas. Décadas después, la investigación presidida por Lord Saville concluyó que los disparos que causaron las víctimas fueron injustificados e injustificables. Ninguna de las personas alcanzadas por los soldados estaba planteando una amenaza que justificara aquellos disparos. El informe también reconstruyó con detalle los movimientos de tropas y vehículos, incluidas las llegadas y los desembarcos desde Saracens. En este punto, la historia de una máquina no puede separarse de la historia humana. El blindado no tomó decisiones ni abrió fuego por voluntad propia, pero transportó a quienes sí tomaron decisiones y quedó registrado en fotografías, testimonios y recuerdos. Su eficacia técnica no borra el contexto en el que fue utilizado. En julio de 1972, la operación Motorman movilizó alrededor de 21.000 soldados para entrar en zonas controladas por organizaciones paramilitares. Fue una de las mayores operaciones militares británicas desde la crisis de Suez. Saracens avanzaron junto a otros vehículos, incluidos blindados de reconocimiento y vehículos de ingeniería Centurion. Las imágenes de aquella operación muestran la contradicción del Saracen. Era antiguo en comparación con los diseños más recientes, pero seguía siendo útil. Podía transportar soldados, atravesar barricadas ligeras y mantener el ritmo en calles y carreteras. Al mismo tiempo, su presencia reforzaba la impresión de que una ciudad británica se había convertido en una zona militar. Para entonces, el ejército ya disponía del transporte de orugas FV-432.
Ese vehículo era más apropiado para acompañar tanques y unidades mecanizadas en una guerra convencional en Europa. El Saracen perdió su papel principal dentro del ejército británico del Rin, pero no desapareció. La razón era sencilla. Un sustituto no es automáticamente mejor en todas las misiones. El FV-432 ofrecía mejor movilidad táctica junto a carros de combate, pero las ruedas del Saracen eran convenientes para largas patrullas urbanas. Además, el ejército ya poseía vehículos, repuestos, talleres y personal que conocía su mantenimiento. Compararlo únicamente mediante una tabla de características con transportes como el estadounidense M113 o el soviético BTR-60 sería engañoso. El Saracen no era superior en términos generales. Su ventaja consistía en que estaba disponible, era conocido por sus tripulaciones y encajaba en ciertas tareas británicas. La máquina adecuada para una misión concreta no siempre es la más impresionante sobre el papel. La producción terminó después de más de 1.800 vehículos. La cifra citada con mayor frecuencia es de 1.838 ejemplares. Para un diseño nacido con tanta urgencia, fue un éxito considerable. Además del Reino Unido, el Saracen sirvió en numerosos países. Jordania lo utilizó en Oriente Medio. Líbano lo empleó durante su larga guerra civil. Indonesia operó vehículos en conflictos internos y durante la invasión de Timor Oriental. Nigeria, Sri Lanka y Sudáfrica también lo incorporaron a sus fuerzas. Esa carrera internacional tuvo capítulos muy distintos. En algunos lugares fue transporte militar, en otros, vehículo de seguridad interna. En Sudáfrica quedó asociado al aparato de control del apartheid. Un Saracen jordano capturado se conserva en el Museo de Blindados de Latrun, en Israel. La tecnología podía proteger soldados o evacuar heridos, pero también podía utilizarse para imponer control político. El Saracen envejeció de forma visible. Su motor de gasolina consumía mucho. El interior era ruidoso, caluroso y estrecho. El blindaje adicional castigaba la mecánica. Los transportes modernos ofrecían mejor protección contra minas, comunicaciones más avanzadas y motores diésel más seguros y eficientes. El Saxon, un blindado de ruedas más sencillo basado en componentes de camión, comenzó a entrar en servicio durante los años 80 y asumió parte de las tareas de transporte protegido. Otros vehículos especializados cubrieron funciones que antes recaían sobre el Saracen. Sin embargo, algunos ejemplares continuaron trabajando durante años. La retirada británica suele situarse a comienzos de los años 90, cuando desaparecieron los últimos vehículos vinculados a la guarnición de Hong Kong. Habían pasado aproximadamente 4 décadas desde la entrega de los primeros prototipos. Hoy, el Saracen puede verse en museos y colecciones privadas. Cuando está limpio y restaurado, su aspecto resulta casi elegante. 6 ruedas grandes, casco inclinado, torreta compacta y una forma perfectamente reconocible. Pero esa apariencia tranquila esconde una biografía incómoda. Nació porque Gran Bretaña necesitaba con urgencia proteger a soldados en una insurgencia colonial. Llegó a producción antes que el blindado que debía encabezar su propia familia. Fue probado en la selva, modificado para el desierto y reforzado para calles donde las amenazas surgían desde ventanas, tejados y barricadas. No estaba bien armado para una batalla europea contra fuerzas mecanizadas. No era anfibio. Su motor de gasolina era vulnerable y su transmisión podía anunciar su llegada. Con el tiempo, el peso de las mejoras superó lo que sus diseñadores habían imaginado, y aún así, siguió siendo útil. En Malaya ofreció algo mejor que un camión en carreteras expuestas. En Adén llevó soldados hasta edificios y posiciones bajo fuego. En Irlanda del Norte proporcionó movilidad protegida durante años, aunque también se convirtió en uno de los símbolos más visibles y polémicos del conflicto. En otros continentes transportó tropas, heridos, radios y mandos para ejércitos que rara vez podían permitirse desarrollar un vehículo propio. La lección del Saracen no es que fuera invencible, nunca lo fue. Tampoco demuestra que un diseño antiguo sea siempre mejor que uno moderno. Su verdadera lección es más sencilla. Una máquina puede sobrevivir durante décadas cuando resuelve un problema concreto, cuando admite modificaciones y cuando existe una organización capaz de mantenerla.
Pero cuanto más tiempo permanece en servicio, más historias acumula, y no todas son historias de éxito. En 1952, aquel casco de acero salió de Coventry como una respuesta apresurada a una emergencia lejana. Nadie podía saber que terminaría unido a la memoria de 3 continentes, de guerras coloniales, conflictos urbanos y operaciones de seguridad interna. El Saracen fue limitado, incómodo y vulnerable frente a muchas armas. También fue adaptable, resistente y útil en las condiciones correctas. Por eso su historia no termina con una cifra de velocidad, el grosor de una placa o el calibre de una ametralladora. Termina con una pregunta más difícil. ¿Qué ocurre cuando una solución provisional funciona tan bien que permanece durante 40 años? En el caso del Saracen, la respuesta está escrita en el barro de Malaya, el polvo de Adén y las calles de Irlanda del Norte. Si te interesan estas máquinas poco conocidas y las historias que dejaron detrás, puedes suscribirte al canal. Aquí seguiremos recuperándolas sin separar la ingeniería del mundo en el que fueron utilizadas.